Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, y quien les habla es Julián Ramírez, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al Máster en Ciencias Leonardo Echevarría Paso, quien se encuentra en línea y les agradece su asistencia. El Máster en Ciencias es también ingeniero de software, bachiller en Ingeniería Mecatrónica en la UNI, con una maestría en Ciencias de Ingeniería Computacional en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, especialidad en modelo numérico y simulación. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de software, enseñanza, optimización de procesos de manufactura, desarrollo de aplicaciones y simulaciones computacionales. Cuenta también con un doctorado en ciencias computacionales enfocados en investigación sobre el magnetismo planetario y fluidos en rotación. Y el tema de exposición es Introducción a patrones de diseño de software y su aplicación en investigación y la industria. Magister Leonardo Echevarría, adelante con su exposición, por favor. Muchísimas gracias por la introducción. Bienvenidos a la presentación. Una pequeña corrección. Si bien es cierto, sí, hice un doctorado aquí en ciencias computacionales, pero no tengo el grado de doctor. Eso es una pequeña corrección. Todo lo demás es correcto. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿por qué decidí presentar este tema? Y es dentro de la experiencia que tengo tanto en industria y en investigación. Ha sido un tema recurrente, lo que son los patrones de diseño, que básicamente son los bloques fundamentales para construir infraestructura que hoy en día utilizamos. Así como en ingeniería mecánica aprendemos a construir, conocemos cómo funcionan todos los elementos de un motor, de una máquina, o para construir un edificio uno tiene que entender cómo funciona una estructura y demás. En el tema de software, viéndolo como el tema de ingeniería de software, me parece fundamental repasar ciertos elementos que son justamente estos bloques fundamentales. Y es por ello que decidí presentar este tema sin ser mi especialidad, ¿no? Porque mi especialidad me he desenvuelto en distintos temas, tanto en investigación como ahora en industria. Ahora trabajo como ingeniero de software en una empresa que fabrica máquinas de café. Lo que vamos a ver en la presentación, primero voy a empezar con una motivación de un caso real. Luego vamos a entrar a analizar el problema que lo defino como la deuda técnica o technical debt en inglés. Y más adelante vamos a elaborar una de las posibles soluciones. Y una de estas posibles soluciones es justamente aplicar estos patrones de diseño. Como motivación tenemos aquí una representación gráfica de un código que en este caso es el Visual Studio Code, que es una de las interfaces más conocidas y más usadas, desarrollado por Microsoft para desarrollar software. Y lo que quiero mostrar aquí, vemos distintos colores. En cada color se está representado un desarrollador y se muestran los distintos módulos de esta gran infraestructura, ¿no? Quiero que tomen nota de dos patrones distintos. Primero vemos este patrón en el medio, en el cual lo vamos a llamar que este es un patrón, digamos, sostenible en el tiempo, que es un estado saludable de un código, porque tenemos mucha interacción entre los distintos desarrolladores, comparado a otros patrones, como vamos a ver esta zona que es el módulo de PHP y el otro módulo de HTML, que lo caracterizamos con un patrón de forma que es una isla, en la cual solamente un desarrollador ha estado trabajando en esto, ¿no? Este es un patrón que se ve mucho en el sector de investigación, sobre todo, digamos, en un doctorado se le da un tema a un investigador
y el investigador profundiza mucho en este tema e interactúa. Hay cierta interacción con los pares, pero hay muy poca interacción con una comunidad grande, ¿no? Entonces, lo que se ve en una industria, en la industria de software, una industria saludable, es el patrón, como dije, del medio, y en una industria que, digamos, es un poco aislada y con riesgo, digámoslo así, es este patrón de islas. ¿Por qué hablamos de riesgo? Digamos que la persona que está trabajando en esta compañía en algún momento decida dejar la compañía o cambiar de posición. La empresa es muy dependiente de este desarrollador y el desarrollador también no puede dejar esa posición ni desarrollar otro proyecto porque está dependiendo exclusivamente de esta persona, ¿no? Y esta es una representación espacial. Más adelante vamos a ver lo que es una representación en el tiempo, pero es una figura en la cual te muestra más o menos el estado actual de un código, ¿no? Quiero que tengan en mente estos dos patrones, como dije, un patrón saludable del centro y un patrón de tipo isla. Esto está muy bien explicado en el libro que menciono aquí, que es Software Design X-Rays de Adam Thornhill, y de hecho esta presentación es una adaptación de una presentación que hace él, que también la voy a mencionar más adelante. Adam menciona justamente dos leyes. Vamos a introducir ahora el tema de la deuda técnica. Y estas dos leyes, digámoslas así, de Lehman. La primera ley habla del cambio continuo. En el cambio continuo nos dice que a través del tiempo, para que un software se desarrolle en forma satisfactoria, que cumpla con los requerimientos de un cliente, tiene que desarrollar nuevos módulos, ¿no? La segunda ley, que esto ya uno podría dar una explicación física, explica que con el transcurrir del tiempo, un sistema va a incrementar su grado de complejidad. Vamos a ver cómo estas dos leyes nos llevan a incrementar lo que vamos a llamar la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Hay muchas definiciones, no muy formales. Como he escuchado y he leído muchas definiciones, lo que hice fue preguntarle a ChatGPT, dame una definición de deuda técnica, y es la que tenemos aquí en pantalla. Y dentro de esa definición, lo más importante que vamos a ver la deuda técnica son dos elementos. Uno es el costo y la complejidad. Es decir, el tener deuda técnica se traduce en un mayor costo y un código de mayor complejidad. Y yo le daría una definición un poco informal de esta deuda técnica: es todo lo que yo no he podido realizar ahora o lo que no puedo realizar ahora lo voy a dejar para más adelante. Y es increíble cómo que en la industria de software el 42% el tiempo de los desarrolladores se dedica básicamente 42% en manejar esta deuda técnica. Y solamente el 10% de los managers tienen una estrategia para tratar esta deuda técnica. Y esto lleva a desarrolladores que dejen la compañía o desarrolladores que estén insatisfechos, el no poder desarrollar nuevas funcionalidades y no satisfacer a los clientes, ¿no? Siguiente, lo que vamos a ver, las posibles soluciones que hay para manejar esta deuda técnica, que es cómo atacamos la complejidad. Planteo aquí tres. La primera es aplicar lo que se llama una reingeniería, un refactoring. Vamos a ver en este caso uno de esos tipos de refactoring, que es aplicar estos patrones de diseño. Segundo es tener una buena cultura de la documentación de software. Y tercero, tener ciertas guías o patrones dentro de la compañía, ¿no? Buenas prácticas. No vamos a hablar de lo que es documentación y buenas prácticas, porque esto lo dejo ya, es independiente de cada compañía, pero sí vamos a ver el tema de los patrones de diseño a continuación. ¿Qué es el refactoring? Primero, una definición. Y refactoring implica en modificar la estructura
y mejorar la legibilidad del código, es decir, que sea más entendible y más fácil de entender para otro desarrollador. Y una de las formas de refactoring que hay es aplicar estos patrones de diseño, que son ya soluciones que existen, que nos permiten reutilizar software e incrementar la flexibilidad. El primer libro, o uno de los primeros libros sobre los patrones de diseño, es el libro que menciono aquí, que es publicado por la llamada Gang of Four. Eric Gama justamente es de aquí, de Zurich, y es un libro que recomiendo a todos. Es un libro consulta, lo tengo aquí, y que no recomiendo leerlo de A a la Z, pero sí, cada vez que uno quiera revisar cierto patrón, es bueno tenerlo en la biblioteca, porque tiene cosas muy profundas y no es tampoco muy fácil de leer. Ahora, vamos a entrar a los patrones de diseño. Aquí lo que tenemos es una cuestión, como un catálogo de todos los patrones de diseño que hay, o los más conocidos, más moderno que el anterior. El libro que mencioné antes es de 1994, y estos vienen de una página que se llama Refactoring Guru. Y lo interesante de estos patrones es que no están amarrados a ningún lenguaje. Son bien llamados agnósticos, es decir, la implementación se puede hacer en el lenguaje que uno domine o uno decida o que tenga ya disponible. Y es otra página que también recomiendo mucho. Y ahora, ¿cómo están? Más que ver todos los patrones, lo que quería presentar es cómo es que están clasificados estos patrones, ¿no? Y están clasificados en tres grandes clases, que son, primero, los patrones de creación, es decir, cómo vamos a crear esas clases y los objetos a continuación. Segundo, el comportamiento, vamos a ver dos de estos patrones en esta media hora. Y tercero, lo que son patrones estructurales, ¿no? Ahora, como ven, son muchos patrones y aquí en la facultad, para ver todos los patrones, toma más o menos, vemos un patrón por semana y al final, digamos, uno llega a aprender cómo utilizar o en cierta forma cómo aplicar estos patrones y sucede un problema, ¿no? Una vez que uno aprende cómo funcionan estos patrones, es como cuando uno dice tienes un martillo y cuando solamente tienes un martillo todo lo ves clavo, ¿no? Y lo natural que sucede al aprender a utilizar estos patrones es que uno quiere aplicar estos patrones a todo, ¿no? Y esto de una forma, bueno, de buena intención, pero un poco inocente. Y vamos a ver por qué. Esto te puede llevar a otros problemas. A continuación vamos a ver dos de estos patrones que son el patrón de estrategia y el patrón de estado, que son dos patrones que, digamos, son los primeros que yo sugeriría revisar porque te dan una visión de cómo es que funciona, y el de estado especialmente para estudiantes o personas que trabajan con máquinas. Primero, el patrón de estado, el objetivo o el problema que busca solucionar es implementar distintos algoritmos que tienen un comportamiento común. El ejemplo que vemos aquí es un diagrama UML sacado del libro que vemos aquí, que es Design Pattern. Es un libro mucho más ligero que sí, es muy fácil de leer, y el ejemplo que da justamente es que se tiene una clase padre, que es la clase pato, y se tienen distintos patos, un pato del tipo Mallard, un pato rojo, un pato de hule y un pato de madera, ¿no? Y al tener distintos tipos de patos, justamente cada pato tiene distintos métodos. Y, digamos, un pato de madera no es capaz de volar, ¿no? Hacer quack, pero tampoco puede volar. Y el patrón implica cómo es que vamos a crear estructuras que nos permitan abstraer y encapsular estos comportamientos. Ahora, esto lo que vemos como que suena un poco ridículo de la clase pato, puede ser reemplazado por una simulación, por ejemplo, ¿no? Una simulación de fluidos y los distintos comportamientos
pueden representar distintos métodos para solucionar ecuaciones diferenciales, por ejemplo, métodos de elementos finitos, de volúmenes finitos, métodos de diferencias finitas. Y podemos probar distintos métodos que se comportan de forma similar dentro de un contexto que es el cliente. El cliente representaría nuestra simulación y los distintos comportamientos representarían los algoritmos que queremos implementar y dar solución a esta simulación. El patrón siguiente es el patrón de estado. ¿Y por qué decidí presentar el patrón de estado? Porque fue uno de los primeros patrones, creo, que aprendí en la facultad dentro de mis estudios de pregrado, que fue la máquina de estado en el curso de circuitos digitales con el profesor José Oliden. Y fue maravilloso, ¿no? Entender cómo funciona una máquina, entender cómo funciona una máquina y cómo funciona una computadora. Y eso es lo que justamente hace este patrón de estado. ¿Y en qué se utiliza? Dos ejemplos simples. Cuando uno tiene también una simulación que tiene distintas etapas en el tiempo, digamos, la preparación de la simulación, la ejecución de la simulación y finalmente la finalización de la simulación. Otro ejemplo, uno que utilizamos ahora mucho en la compañía es para hacer pruebas, para hacer testing de software, en el cual tú tienes distintas etapas y tienes ciertas condiciones para pasar de una etapa a otra. Es donde aplicamos este patrón de estado. ¿Y por qué es que es necesario este patrón? ¿O cuáles son los síntomas que uno tiene cuando piensas, ok, lo puedo aplicar o no? Cuando ves muchas líneas de código con muchos condicionales. Y entonces digo, bueno, entonces eso se puede, este patrón se puede aplicar. ¿Y cómo te va a ayudar? Es a eliminar estos condicionales y establecer las transiciones entre estado y estado utilizando esta implementación. Ahora, lo que puse acá como tarea es utilizar ahora que está muy de moda el ChatGPT, usar ChatGPT para que te genere un ejemplo, ¿no? En el lenguaje que tú quieras. Y lo maravilloso de esto es que ahora podemos utilizar esta herramienta para no solo generar código, sino aplicar ciertos patrones a ciertos problemas que ya tenemos. Y eso es algo que hace yo, que es, tengo una sección de código y lo ingreso como un prompt y digo, aplícame este patrón de diseño y dame un ejemplo de la nueva estructura, ¿no? Siguiente, hablé anteriormente de que al aprender esos patrones, uno va a pensar, ahora puedo aplicar esos patrones justamente a todos los problemas que tengo, ¿no? Y esto no es así. Esto también está explicado en este libro de Adam Thornhill. Y lo que tenemos aquí es una línea de comando de Git que nos va a mostrar justamente cuáles son los archivos que han sufrido mayor cantidad de cambios. Y es lo que vemos justamente en este gráfico. En el eje vertical es la frecuencia de cambios y en el eje horizontal son, digamos, los archivos, ¿no? Y lo que nos dice, o lo que tenemos que ver siempre que queremos aplicar uno de estos patrones de diseño o hacer un refactoring, es primero que nada ver cuándo es que este archivo, cuántos cambios ha tenido en el tiempo este archivo, ¿no? Y de hecho es algo que nos pasó hace 2 semanas en una reunión en la que vimos un pedazo de código y uno de los desarrolladores dijo, oye, aquí tenemos un caso ideal para aplicar este patrón, ¿no? Justamente el patrón de estado. Y era un código relativamente complejo. Y lo primero que yo hice fue, bueno, vamos a ver en Git cuántas modificaciones ha tenido este archivo en el tiempo, ¿no? Y el resultado fue que la última vez que había sido modificado hace 2 años. Entonces digo, mira, este archivo básicamente no ha sido modificado en los últimos 2 años, así que mi opinión es que no vale la pena hacer un refactoring de esta naturaleza, ¿no? Y justamente eso es lo que nos dice cómo establecer prioridades, ¿no? Es lo que nos explica Adam en su libro. Y tenía acá un pequeño demo, si funciona, que es justamente acá tengo el terminal
tengo un repositorio abierto y quería mostrar solamente cómo es que nos muestra con Git acá estamos filtrando los 5 archivos que han tenido mayor cantidad de cambios. Solamente acá nos dice que ha tenido 1038 cambios, el siguiente 380, 301 y así sucesivamente, ¿no? Muestra una distribución de potencia. Ahora podemos mostrar los 20 primeros archivos y así sucesivamente, ¿no? Así es una forma de establecer prioridades. Ahora continuamos con la presentación. Ahora, ciertos comentarios finales. Primero, la primera pregunta es que espero haber resuelto, es que tengan una idea de qué es la deuda técnica y cómo tenerla en cuenta. Segundo, por qué estos patrones de diseño los considero tan importantes. Tercero, cuándo y cómo aplicar estos patrones de diseño o refactoring en general. Cuarto es la diferencia que hay entre un ingeniero de software y un programador. Que sin entrar en una gran discusión, es como la diferencia que hay entre un ingeniero civil y un albañil, ¿no? Que el albañil es muy bueno en su campo, en resolver problemas que son puntuales, que no son simples de resolver, pero un albañil solo no lo puedes poner a construir un rascacielos, ¿no? Y lo mismo aplica en esta infraestructura de software. Cuando tienes un software que es tan grande, de millones de líneas, el, el albañil tiene una función, ¿no? O el programador tiene una función dentro de esta estructura. Y el ingeniero de software tiene otra función. Y por último, temas que no he comentado, pero los menciono para personas que son curiosas. Es una referencia que una vez hizo un profesor en una clase. La clase se llamaba, era How to Write Fast Numerical Code, ¿no? Y él hacía siempre la mención que este curso consiste en cómo escribir código que corre rápido, no en escribir código rápido. Hay una gran diferencia, ¿no? Y mientras más rápido uno escribe el código, más deuda técnica vas a acumular que la vas a tener que pagar al futuro. 3 temas de los que no he hablado, que son optimización, el Roofline Model y Metaprogramming, que son otras formas de optimizar código que te requieren tiempo, pero que a la larga es tiempo que bien invertido, ¿no? Y con eso termino mi presentación para preguntas que puedan tener y quiero desearle un feliz aniversario a mi querida facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy interesante la exposición, eh, sobre todo la perspectiva genérica de esa visión que se tiene acerca del desarrollo del software. Comentarle que a veces nosotros, por experiencia propia, a veces cuando abordamos un proyecto de desarrollo de software, dejamos de lado estos patrones de diseño. Entonces la escalabilidad de la solución se vuelve muy compleja, especialmente para cambiar de tecnología, ¿no? Inclusive esos patrones clásicos que hay en modelo vista controlador, aún teniendo las herramientas, aún siendo específicas para cumplir con esos patrones, muchas veces no se cumplen, ¿no? Entonces, por resolver situaciones inmediatas en el tiempo de desarrollo, a veces se rompen estos paradigmas, ¿no? Y realmente, y eso el usuario, lamentablemente los usuarios no se percatan de este tipo de cambios. Es por eso que muchas veces se presentan soluciones como la panacea, ¿no? O el santo grial para que da una solución efectiva a corto plazo. Sin embargo, por dentro la arquitectura no es tan saludable. Entonces, me pareció muy interesante la exposición. Eh, Luego también agradecerle por su tiempo y sobre todo por las referencias bibliográficas, ya que me parece muy interesante. Muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición. Sí.
Muchas gracias. Sí. Sí, una pequeña mención, solo esta foto creo que no la comenté, es justamente con mis compañeros de la facultad en nuestro último año, un momento muy, que lo recuerdo con mucho cariño, justamente en esa época cuando uno es estudiante empieza a soñar, ¿no? Y creo que ninguno pensó que íbamos a llegar a... Yo nunca pensé que iba a llegar aquí, ahora vivo en Zurich ya hace más de 10 años y recuerdo mi facultad con mucho cariño, así que muchas gracias y un feliz aniversario. Muchas gracias. Tenga un